acabo de conocer. Bueno. Pues bienvenidos a la presentación de Excéntrico de Juan Guerrero. Estamos en familia o entre amigos. Bueno, así va a ser más agradable todo. Yo soy Alicia Ares, la editora de Cuadernos del Laberinto, que hace un año, en el verano de hace un año, me llegó el original y quedé deslumbrada de la modernidad, de que una persona tan joven, siendo su primer libro, había creado un mundo tan lleno de puertas y pasillos que se comunican y dan pie a 1000 personajes con una trama tan original sobre la locura, que es un tema que a mí siempre me ha parecido interesantísimo, los bajos fondos de la mente humana. De excéntricos es lo que está fuera del centro, lo que Aristóteles decía que la virtud está en el centro. Excéntrico, estamos hablando de lo que está fuera de la virtud, o sea que estamos metiéndonos en los sótanos del vicio, de la pasión, de cosas que nos gustan a los seres humanos y que Juan identifica y llena con excéntrico. Vamos a hacer una presentación en forma de diálogo, porque además, como todos somos amigos, tenemos a Juan y tenemos la oportunidad de hacer un diálogo con él y que nos explique cómo ha sido todo el proceso de escritura y de creación y cómo está llevando este debut literario. Bueno, él ya había publicado relatos, pero esta es su primera novela. También quería presentaros a María José Cortés, que va a ayudarnos con la presentación. Ella es doctora en filología, es profesora de literatura, ha sido 3 veces finalista de la Donais, que yo creo que eso tiene más logro que haberlo ganado una sola vez. Es una poeta fantástica, acaba de editar este libro, Cicatrices de asfalto, lo presentamos hace una semana en el Ateneo y ya está siendo un triunfo editorial y de ventas. Está gustando mucho porque tiene muchísima fuerza. Luego Juan nos va a leer un par de poemas, creo. Uno. Y ahora voy a dar paso a Juan, que nos va a leer unas palabras. Gracias. Bueno, yo quiero dar las gracias por venir porque os conozco a todos y de todas las presentaciones que hemos hecho siempre ha habido gente que no conocía, que en muchos casos siempre te ayuda mucho más porque estás hablando a una persona que no sabe nada de ti y con vosotros es bastante más complicado porque me conocéis unos más, otros menos, pero lo hace un poco más difícil, pero también más interesante porque te sientes más en familia. Bueno, yo inicialmente creo que debería dar las gracias a Cuadernos del Laberinto, a Alicia, por confiar en mí y sacar Excéntrico. Y creo que es una editorial que hace cosas muy curiosas. Como veis, las portadas que lanzan no son cualquiera y cuidan muchísimo los libros y la verdad es que estoy encantado con todo el trabajo que llevamos adelante en los últimos meses y la verdad es que me ha sorprendido mucho que haya decidido editarme, sobre todo conociendo un fondo editorial que estaba basado principalmente en poetas de bastante importancia. Y también quería dar las gracias a María José por venir a acompañarme hoy. Y yo creo que la mejor manera de hablar de María José, porque yo no la conozco prácticamente nada, de hecho he buscado su libro como loco en las últimas semanas antes de que llegara al encuentro para poder conocerte un poco mejor. No lo conseguí porque todavía no estaba en distribución y hoy me lo ha traído Alicia y lo voy a devorar. Y para poder hablar un poquito de ella, creo que lo más interesante sería leer uno de sus poemas. No soy un buen recitador, si se dice así, pero me gustaría que pillarais un poco la magia que ella siempre llevará en sus manos, imagino, porque este poema es tremendo. Y se llama Apología. Habría que hacer una apología de los gestos sencillos, de los que se dejan ir a lo ancho de las horas. He matado una araña sin duelo. Me despierta un minuto al tocarme. Publico un poema, olvido los versos. Recibo una carta, sabe mi nombre, le cuento las sílabas. Doblo las cosas que nunca te digo. Sacude reproches. Me pongo el silencio. Y yo creo que con eso hay que releerlo, porque la poesía siempre hay que releerla y disfrutarla,
y yo creo que imagino que muchos poetas que estén en Cuadernos del Laberinto se sorprenderán al leer mi lado lírico y imagino que algunos se sentirán un poco insultados porque tienen tanto poder y tanta experiencia que cuando lean lo mío tan descarnado y tan loco y tan absurdo a la vez, la presencia de María José a mí desde luego me complementa mucho hoy, así que muchas gracias. Hablando un poco de mí ahora, quería empezar a tratar un poco por encima el tema de los procesos, porque si no estaríamos aquí muchísimo tiempo, pero de una manera muy rápida. Mi forma de escribir siempre nace a raíz de experiencias concretas, de conversaciones, de reflexiones, y yo realmente soy muy bruto, no soy nada lingüista. Y no miro lo que voy escribiendo, mis correcciones son siempre sobre contenido. Lo que pasa es que el contenido son las emociones más que las palabras. Entonces muchas veces en mi modo de iniciar cualquier proceso creativo necesito mucho input visual y me apoyo muchísimo en la música. Al final las palabras son el continente y yo, como soy tan loco, las paso por alta, porque para mí lo más importante es sentir. Carlos Berlanga, alguien que considero un genio, decía en una de sus canciones que ser prudente de más es tan malo como no serlo. Y yo, como nunca encuentro el equilibrio en nada, al final para mí ser prudente de más siempre es tan malo como no serlo. Siempre me voy a los extremos, haga lo que haga. También me gustaría decir, y creo que deberíamos de decirlo todos continuamente, que no voy a ser más la persona que todos esperan que sea. Y realmente lo que tendría que hacer ahora es hablar un poco del proceso creativo, de gestación de Excéntrico, o hablar de la evolución de los personajes y todo eso, ¿no? ¿Por qué mezclo la prosa tan emocionada y tan loca con una poesía tan alienígena? Pero realmente el trasfondo de Excéntrico está basado en la naturaleza humana. Y va estructurado un poco a raíz de la búsqueda de ciertos equilibrios. El equilibrio que hay entre la maldad innata que hay en nosotros, entre las estrategias de supervivencia que nos ayudan a avanzar en el día a día, las decisiones que tomamos, a veces acertadas, a veces no tanto, que nos marcan el resto de nuestra vida, y el peso de nuestro propio universo interior, de cómo nos afecta todo lo que sentimos realmente a la hora de vivir. Y me he centrado en esa parte. Y por supuesto en el amor, que es una prisión de la que nunca podemos escapar. Hay mucha ficción en Excéntrico, mucha ficción desde el punto de vista de que no hay mayor ficción que la propia existencia en sí misma, porque la ficción es algo medular en nuestra vida y quizá una de las verdades más grandes, una de las verdades más completas sea que todo es mentira. He construido un viaje de las emociones más perversas a los deseos más enquistados, a los traumas, a la indisciplina. Excéntrico es un cara a cara a la falsedad, a las mentiras, a la desconfianza, al miedo. En el libro hay una frase que dice: maldito aquel que tiene miedo de su propio miedo. Y así ando siempre. Ando siempre pensando en que lo que haga sea un recipiente de lujuria, un recipiente de celos, que realmente estamos hechos de todo eso. De todos los demonios que habitan dentro de nuestra cabeza, nuestros pensamientos, y al fin y al cabo, como está en la cabeza de todos, ni lo que digo es tan excéntrico, ni lo que intento expresar es tan ajeno a cualquiera de nosotros. También lo decía Alicia, que de una forma, según la geometría, excéntrico tiene más sentido en mi libro que según la Real Academia, que lo tilda de algo raro. Y realmente habría que pensar que es raro y que no es raro, que es normal, que no es normal. En el libro yo asimilo un papel desde el primer momento de araña, pero no por capturar a sus bichitos moribundos colgados de la tela de araña. Es más bien una araña que teje y que está observando y que mira todo lo que se queda suspendido. Realmente es una deconstrucción a través de una cadena de pequeñas historias que forman un paisaje ténebre, y a la vez es tremendamente sensato y reconocible para todos. En Excéntrico hablo de la amistad, pero especialmente visto desde el punto de vista de que nadie conoce a nadie, de que nunca somos igual por dentro que por fuera, y de que intentamos magnificar la amistad y esperar muchísimo de la amistad cuando realmente nosotros mismos hacemos unas entregas tremendamente mediocres
y esperamos mucho más de los demás de lo que nosotros somos capaces de dar. Muchas veces nos sorprendemos realmente de las cosas que queremos hacer y al final terminamos matándonos con lo que nos prohibimos y nos asustamos muchas veces de lo que escuchamos en nuestra cabeza. Porque normalmente siempre acabamos modificándonos, entorpeciéndonos, perdonándonos, adaptándonos, mientras el subconsciente permanece atento de todo lo que hacemos. Atento de cómo nos aferramos a la monotonía feroz, atento de cómo dejamos muchas oportunidades pasar, atento de cómo dibujamos nuestros destinos con pinceladas tremendamente flojas y cobardes, de cómo nos conformamos con la desilusión, como si la desilusión formara parte de todos los procesos. Por eso yo creo que deberíamos todos llevar un cartel en mano diciendo no voy a ser más la persona que todos esperan que sea y convencernos. Mientras escribía Céntrico me sentaba siempre en habitaciones cerradas, en lugares donde en los estantes de la librería se escondía una carta de amor en un libro concreto perdido entre todos los demás. En todas esas pasiones que nos hemos negado a vivir por miedo, en el drama de vivir otra vida porque no hemos tenido tiempo de hacer esos cambios. Yo creo que hay que trabajar mucho el tú que siempre buscas lo que no se encuentra, porque al final siempre encuentras muchas cosas y la vida puede cambiar de una manera tremenda si tomamos pequeñas decisiones. Hay que temer mucho el quiero pero no puedo por sus consecuencias y son todas esas cosas que están en nuestra piscina interior nadando y que son cosas que al final ocultamos a nuestra familia, a nuestra pareja, a nuestros amigos y creemos que porque se queden ahí dentro ahogándose realmente nos van a ayudar a cambiar en algún momento, pero si dejas que se ahoguen poco puedes cambiar. En el libro hablo muchísimo de introversión, me interesa mucho la gente introvertida y sobre todo el proceso de escribir, porque el protagonista, por decirlo de alguna forma, está intentando ser un escritor todo el tiempo, está intentando ser un poeta todo el tiempo y va luchando a medida que va escribiendo e intentando convencer al lector de que es un escritor y que es un poeta. El oficio de escribir exige mucha soledad y esa soledad es una especie de espejo bastante complejo y hay que añadirle muchísimo silencio. El silencio es una buena cama para los pensamientos y es una herramienta muy útil a la hora de iniciarse la introversión, que yo creo que es un ejercicio que deberíamos todos poner en práctica, como lo es el yoga o el montañismo. En el libro habla mucho también de los patrones de inclusión y exclusión de la sociedad, algunos de ellos, por ejemplo, los causados por la Iglesia, pero de lo que más se habla en el libro de forma continuada es de la injusticia honrada del ser humano. Tenemos que recordar que la maldad en sí misma es una parte que tenemos todos presente y somos el único animal con una maldad consciente. Es una maldad que nada tiene que ver con la supervivencia, porque cuando surge en nosotros la aceptamos como si fuera normal. Por ejemplo, muchas veces nosotros mentimos y no nos parece tan grave como que nos mientan, o si somos unos maltratadores lo comprendemos porque estamos nosotros ejerciendo de maltratadores, pero si descubrimos que el vecino lo es, las cosas cambian un montón y nos asustamos, porque lo que nosotros hacemos al final siempre está justificado. Somos el único animal que mata por matar. Podemos ver la tauromaquia o el toro de la Vega y todas estas barbaridades que hacemos con tanta tranquilidad. Yo vivo con 4 perros y no solamente abandonamos a nuestros seres queridos en una gasolinera, hay gente todavía peor si cabe. Los cazadores, cuando terminan la temporada de caza, cuelgan a sus galgos y los dejan con una patita rozando el suelo hasta que pierdan las fuerzas y agonicen lentamente, ¿no? Mientras ellos están celebrando el fin de la caza, bebiendo cervezas en un bar con los colegas y todo esto. Entonces son aspectos tremendos que forman parte de cómo somos y es sorprendente ver que somos capaces de odiar toda la vida a alguien, que somos capaces de engañar y robar por robar, pero no como lo hace una ardilla que te roba un trozo de pan en una barbacoa, sino por robar. Incluso también nos avergonzamos de amar, porque amar es algo tan profundo y tan importante que realmente al final, cuando realmente queremos amar de verdad y queremos hacer lo que realmente queremos, en muchísimas ocasiones, por no decir en casi todas, el pánico nos paraliza y nos avergonzamos de ciertas cosas que hacemos. Yo creo que yo nunca he visto a un perro montando a otro y luego avergonzándose al terminar la faena.
Yo creo que el hecho de que el ser humano crea que tiene derecho a hacer daño y comprenderlo es una de las cosas que más me llaman la atención. No quiero hacer pensar que mi libro es tan tétrico, pero sí que me interesa mucho ese lado conocido y desconocido a la vez, y tan descontrolable y tan descontrolado como es todas esas emociones que pueden hacer sufrir enormemente a otros seres vivos, como lo hacemos con los galgos, como decía antes. Nosotros somos dueños de todo, de la tierra, de todos los animales, los compramos, los vendemos, nos los comemos, hacemos lo que nos da la gana. Le hemos puesto nombre a los dioses, que también son hombres, y somos los dueños de la verdad absoluta. Y al final terminamos pensando que no sabemos lo que está bien, ni lo que está mal, ni lo que es normal, ni lo que es anormal. Yo me he centrado en esa parte del ser humano y le he añadido un toque de valentía, de perspicacia, de pasión y de ganas de darle la vuelta a todo, partiendo de la base de que Excéntrico es un rompecabezas de piezas muy desiguales y de que sus personajes, a pesar de ser excesivos, al final terminan siendo tan normales como cualquiera de nosotros. Laura von der Fresno es un personaje que representa la locura de la pasión como fundamento. Daniel es un refugiado en otro mundo, como un fantasma de esos clásicos con cadena. Y Narcissus, yo que soy un enamorado de toda la corriente prerrafaelita, en Narcissus reside la belleza de lo imposible, que al final es lo mismo o complementa mucho a la belleza a lo imposible de la belleza. Yo creo que la mayoría de la gente que está aquí mi libro lo conoce ya, y espero que muchos de vosotros lo leáis. Os animo a que lo hagáis, pero también, aunque seamos compañeros de trabajo y nos conozcamos mucho y terminemos hablando con el cigarro en la puerta de la oficina, hoy que me estáis todos escuchando a la vez, me gustaría deciros que fuerais valientes y que aprendierais a olvidar siempre y a lanzaros a un espacio vacío y descubrir que hay más allá. Yo lo he intentado hacer con mi libro, lo he hecho con los personajes, lo he hecho a través de historias que son muy perversas, muy excitadas, muy surrealistas, según dice mi editora, muy feroces, obscenas, pero todas muy apasionadas. Mis personajes hablan de convivencia, de muerte, de claustrofobia, de fuego, de egolatría, de arte, de engaños, de amigos, de traidores, de amantes lujuriosos. Habla de todo eso y más, pero sobre todo habla de los puntos suspensivos. Y yo creo que con eso más o menos os he expresado de lo que va el libro. Así que a partir de aquí mandas tú. Gracias por poder. Pues ahora lo que voy a hacer es dejar paso a María José para que podamos escucharla y empiece el diálogo. Si pasamos el micrófono. Yo creo que no es necesario. Aquí en el centro. Muy bien. Bueno, pues yo en primer lugar quiero dar las gracias tanto a Alicia como a Juan por haber confiado en mí. Juan no me conocía y ha confiado en que yo diga unas palabras. Yo he leído esta novela con delectación. Es una novela que la empiezas y no puedes parar hasta que llegas al final. Me ha encantado la portada, muy original. Y me ha parecido, yo lo que os voy a transmitir es la lectura que yo he hecho de la novela. Me ha interesado mucho el personaje narrador por el proceso creador que hace. Excéntrico, el personaje narrador, que es psiquiatra de profesión, se muestra escéptico ante lo que le cuentan sus pacientes. No les cree. Y entonces él indaga por las noches y intenta reconstruir lo que no le cuentan. Y de ahí surge un proceso creador que le lleva a escribir. Entonces hay cosas que me han llamado mucho, pasajes de tu novela que me han llamado mucho la atención. Me ha llamado mucho la atención que hagas, no solo cuenta la novela, sino que cuenta el proceso creador, hace como metaliteratura. Empiezas preguntándote cómo empezar una novela. Bueno, se pregunta el narrador. ¿Desde una imagen reconocible o no? Dice el narrador que su profesión efectiva es escuchar.
Dice, no soy aficionado escritor, no soy oficialmente, perdón, escritor ni poeta. Tengo una letra imposible que luego no me entiendo. Soy psiquiatra. Cada día hago el tremendo esfuerzo de sentarme en mi despacho y hacer conjeturas. Entonces, toda esta explicación de cómo él no se va creyendo lo que les cuenta sus pacientes. Entonces esto le lleva a crear, y él crea la verdad desde su punto de vista. Me gustó mucho también cuando empieza a contarnos cómo empezó a escribir, siempre de forma privada. Dice, mi especialidad en la niñez fueron entonces las cartas. Enviaba largas cartas desde una edad muy temprana. Y esto ahora piensa que ha podido descolocar a alguien. Decía que las mandaba junto a folletos publicitarios. Las noches eran para mí mis diarios. Estoy utilizando todo el rato sus palabras porque yo no puedo mejorarlas. Hacer amigos casi no me ha hecho falta. En mi fuero interno no creo en la amistad. Esto me impactó, luego te preguntaré. Mi vida ha transcurrido en espacios cerrados, en mi habitación de estudio, en mi despacho, en la facultad o en la biblioteca. El enamoramiento más persistente que he sentido ha sido por los libros. Estoy descifrando mi letra. Él, ya sé por qué anotaba esto. El psiquiatra además se autoanaliza él mismo. Hay un día que tiene que ir a la sala de juntas y bueno, pues a él también tiene sus cosas y le cuesta. Dice, lo peor es que vuestra opinión sí me importa, me inquieta, y al final va a resultar que el verdugo soy yo, por movedizo. He anotado también lo que va diciendo de sus pacientes, cuando empieza a surgir ese extrañamiento, escepticismo hacia lo que le cuenta, incluso en los gestos que analiza. De Laura dice, me recordaba que soy un acomplejado, con aquellos aguijonadas argucias. Dice, saco siempre mis propias conclusiones, porque al final, como no les cree, y ahí va empezando el proceso de creación. Esto me gustó mucho, de cómo vas construyendo, el personaje va construyendo la novela a través de la explicación que él se hace de lo que no se cree de sus pacientes, o eso he entendido. Y a continuación expongo mi visión de los hechos del día, y según mis intuiciones ya podría atesorar... no me entiendo. Como detonación, uno. Eso es, gracias. Y bueno, podría leer más cosas, pero básicamente es lo que quería decir. Me llamó mucha atención esto del personaje narrador, que nos cuente su proceso creador, que surge del extrañamiento y el escepticismo hacia lo que les cuenta sus pacientes. O eso he entendido yo. Sí, sí. Y bueno, gracias por confiar en mí. Claro, cómo no. A mí me gustaría que nos hablases un poco más sobre los tres principales personajes. Tengo entendido que incluso que te has basado en personas reales o que has cogido elementos de muchos amigos. Incluso a Laura la has nombrado como una compañera tuya de trabajo, ¿no? Su nombre. Es un nombre. Solamente su nombre. Sí, me refiero a su nombre, pero ¿lo demás son pinceladas reales o son facetas que has creado? Realmente, bueno, hay tres personajes principales, por decirlo de alguna manera. Laura Font del Fresno, he cogido su nombre. No tiene nada que ver con ella, es muy diferente realmente. De hecho, hay ciertos aspectos estéticos que sí pueden tener similitud a ella, pero nada más. Daniel es inventado y Narcissus viene de un cuadro. Que de alguna manera viene de un cuadro, por eso vino Manuel a Málaga a presentar con nosotros.
porque el mundo de la pintura ha ejercido una gran fuerza a la hora de escribir. Me ha ofrecido mucha inspiración. Soy muy visual, me gusta tener la mesa y tengo todo lleno de dibujos, de pinturas, de ordenadores, 2 ordenadores encendidos. Y por eso me gustan mucho las portadas de cuadernos, porque me entran y me dan mucha información. Pero no son personajes reales. No son reales. Y tanto la música como la pintura, porque el libro está complementado con ilustraciones. ¿Puedes explicar un poco el tema de las ilustraciones del libro? ¿Por qué crees que encajaban con Excéntrico? Llegaron después de que el ilustrador leyera el libro y todas las hizo en 10 minutos. Es una pintura espontánea. Entonces, eso lo hacemos mucho. Es una forma a través de la música, dejarte llevar por la melodía y hacer dibujos casi a ojos cerrados. Y fue un experimento que duró 15 minutos. Y yo no pretendía nada, simplemente encontré una pieza que le faltaba al libro y desde luego más excéntrico que eso no había más. Sí. Yo te quería preguntar, ¿por qué el psiquiatra narrador no cree en la amistad? A ver, en Excéntrico está tejido de pensamientos. Imagino que hay que terminar el libro para entender bien qué son pensamientos. Todos son pensamientos y yo creo que en todo momento... ¿Alguna vez has pensado que no vas a creer más en el amor? Sí. Y te has dicho, no creo en el amor. Te has dicho, no voy a volver a beber. Entonces, realmente, la idea está basada en que como todos tenemos nuestro momento, el personaje en ese momento, por su situación, por su posicionamiento dentro de la historia, en ese momento no creía en la amistad, y como está todo el tiempo expresando lo que piensa y hablando con el lector, en ese momento le dijo al lector, pues no creo en la amistad. Aunque luego en el fondo siempre se termina creyendo, porque la amistad es un pilar de la vida. Pero solamente estaba en su momento. He visto también que en la novela hay como muchas facetas tuyas, ¿no? Porque cultivas un poco la pintura, un poco la poesía, un poco la novela, y todo esto se ve en esta obra. Aparecen todas estas facetas. Sí, intento hacer poesía, pero mi editora le dice prosa poética. Bueno, sí, pero no, pero no deja de ser poesía. Sí, me gusta experimentar, y de hecho el siguiente libro va a ser ese suicidio comercial del que me hablan todos, y va a ser mucho más prosa poética que este libro. Y he disfrutado muchísimo, porque es una especie de travesura en un momento dado que al final se convierte en un monstruo enorme que te dice dame más y voy por ahí ahora. Sí, la pintura me afecta muchísimo, de hecho también pinto y me gusta muchísimo, y yo creo que todo forma parte de eso, de meterlo todo dentro de hacer un cóctel, de una coctelera, y menearlo y hacer un poquito de todo. Hay gente que disfruta haciendo una cosa en concreto y yo disfruto mezclándolo todo. Estupendo, eres muy renacentista, ¿no? Y hablando de cócteles, una vez, así de pasada, me dijiste que la idea de publicarlo había salido de una apuesta en una borrachera. Sí. Desarrollanos eso más. Sí, yo... ¿No confiabas en que podías publicarlo no ser por una apuesta o fue...? No es cuestión de confianza, es cuestión de que nunca me había planteado publicar. Escribir para mí era una forma de abrir una puerta que estaba en un sitio, me colaba y me quedaba solo. Siempre termino con la gente que me conoce y la gente que me quiere y que se toma conmigo 4 cervezas a la quinta, ya me suelto, ¿no? Y empiezo por mi lado más sentimental o emocionado y saco toda la pasión que llevo dentro, y siempre termino intentando, a veces bien, a veces viene mal, a veces es estupendo y a veces es un desastre, pero termino metiéndome un poco en la otra persona y indagando un poco dentro e intentando, yo no digo ayudar, pero sí tocarle la llaga en muchas ocasiones. Y recuerdo que esa conversación aquella noche, estaba tomando 4 cervezas o 5 o 6, no recuerdo bien, y le dije a la persona que estaba conmigo, ¿sabes lo que te pasa? Que pasas por la vida de puntillas y haces muchas cosas, pero al final empiezas a hacer ropa y haces un pantalón. Te quieres dedicar a pintar y has hecho 3 dibujos.
cualquier posibilidad. Entonces me dijo, pues anda que tú, que te llevas toda la vida escribiendo y no has tenido cojones de hacer algo aparte de escribir, es decir, ir a un concurso, mandar tu libro a una editorial. Yo tengo un montón de cosas escritas, entonces es como una montaña de pasado ahí esperando para que lo saque brillo y le dé un poco de vida, ¿no? Y me dijo, vale, yo me voy a dedicar a hacer esto que me dices que se me da tan bien, que de hecho le va fenomenal y ahora tiene un negocio que le va de maravilla. No porque yo le di el consejo, pero sí a lo mejor le provoqué un poco. Y yo lancé el libro un domingo por la mañana a 10 o 12 editoriales y tú me contestaste al cabo de un mes. Así fue. Qué bien, me gusta escuchar estas cosas. ¿Y en qué proyectos estás trabajando ahora? Pues ahora mismo estoy intentando hacer una especie de céntrico, pero en poesía. Bueno, me lo acabas de decir antes. Estoy en ello, estoy intentando... Es un excéntrico mucho más lírico, pero está más enfocado a la pasión. Está estrictamente enfocado a deseo, a pasión, a locura, a amor, a sexo, a pornografía, a desnudos fuertes y a ser un poco más valiente, creo. Estoy en ello. A ver qué le parece a la jefa. Ahí realmente vas a seguir el principio de no voy a volver a hacer nada que los demás exijan de mí. Va a ser esa onda estupendo. Y también yo quería preguntarte porque en el libro hay una trama principal, pero de vez en cuando nos encontramos relatos que son como pequeños regalos y están un poco sin conexión con el resto de la trama. Explícanos esa idea de meter relatos un poco surrealistas, de habitaciones que desaparecen. ¿Cómo funciona eso en tu cabeza? ¿Cómo lo plasmas? ¿Qué pretendías? A mí me pasa todos los días. En mi vida normal trabajo para Cambridge y tengo una vida muy ajetreada. Y luego tengo mi vida en casa, los animales, en fin, todo el puzzle de cada uno. Pero yo muchas veces me doy cuenta de que en muchísimas ocasiones, sobre todo cuando estoy escribiendo, todo desaparece. Hay momentos en que llevo 6 horas sentado aquí y ha desaparecido todo. Y en el caso concreto de Nada, que es el relato en que todo va desapareciendo poco a poco, es una forma de hablar de esos momentos en que te conectas contigo mismo y los demás desaparecen como si nunca hubieran estado ahí. Luego hay otros que son súper poéticos, como Después de la lluvia, que le gusta a Miguel Ángel tanto. Son esos momentos en que yo siento algo, que me pasa algo y necesito meterlo en todo lo que estoy haciendo. Como te decía, lo mezclo todo y al final pues me ha pasado algo. Cuando escribí Después de la lluvia me pasó algo en mi vida, entonces escribí un relato de cómo me sentía, que nada tenía que ver con la trama, pero luego intento cuadrarlo un poco para que no tenga que estar fuera, para que esté dentro. Pero siempre son pruebas sobre pruebas, es lo que digo, soy muy bruto. Me agradezco esa explicación porque me había fijado en esos 2 pequeños relatos insertados dentro de la novela. Me había notado cosas, pero como no me entiendo, gracias por la explicación. Bueno, me ha pasado también con el libro nuevo, lo tengo más o menos diseñado, están todos los poemas cerrados, pero hace 6 o 7 meses me ocurrió algo que me volvió loco el corazón, la cabeza, me trastornó y me sacó de mi quicio y decidí hacer un relato que se ha convertido en el mejor de todos. Y lo leo y no formaba parte de la idea original, pero ahora se ha convertido en la médula de la historia y a raíz de ahí pues ha ido creciendo. Yo creo que sí, que hay que aprovechar esos momentos en que te mueve el suelo algo importante y sacar algo en ese momento, aunque no cuadre con lo que estás haciendo. Efectivamente. También queremos invitar al público si quiere hacer alguna pregunta. Yo sí. Juan, explícanos cómo es el proceso para ti cuando, es decir, tú dices que estás trabajando en un proyecto ahora mismo, te sientes, lo organizas, dices esto es como quiero que transcurra y todo, haces una especie de esquema en tu cabeza, en papel, o empiezas a escribir y luego encaja todo, o luego lo cambias de... ¿Cómo lo haces? Siempre escribo a raíz de algo que pasa.
no me siento a escribir nada más. Generalmente a lo largo de la semana, del mes, del año, van sucediendo cosas que te dejan un poco pillado. Esas cosas las guardo y cuando me siento, escribo sobre eso aunque no tenga nada que ver con lo que estoy haciendo. Y luego lo voy vistiendo de la forma más adecuada para el evento, por decirlo de alguna manera. Y además creo que eres muy disciplinado, ¿no? Que escribes durante horas y horas y horas. Es que no tengo otra, porque con Cambridge empiezas a trabajar el lunes y terminas el viernes y se terminó. O sea que es que no hay otra. Pues los días pueden ser de 10 horas y tienes que aprovechar la noche en el hotel en que estás allí turbado y pensando en qué hacer con tu vida y de pronto dices, me voy a poner a escribir. La vida, los que vivís así a medias en los hoteles, es un tipo de vida que a mí siempre me ha atraído, vivir en los hoteles. También se gana mucho tiempo, ¿no? Porque al final acabas encerrado y aprovechas para escribir o para leer. Yo he escrito muchísimo en hoteles. De hecho, lo que os comentaba antes, el poema nuevo que he metido dentro del poemario surgió en el verano pasado y fue algo que me pasó, que es lo que os preguntaba. Algo que me pasa, escribo sobre ello y luego lo meto dentro de la trama como sea. Pero todo es así, como muy bruto, muy, venga, quiero escribir sobre esto y lo meto como sea. Pero no es plantear todo. No planteo nada, soy desastroso, soy muy caótico. Yo no sé si soy bueno o es malo, pero soy súper caótico. Yo creo que pues como siempre he pintado, y la pintura te pones y es lo que te sale, y luego al día siguiente te pones delante del lienzo y lo transformas en otra cosa si te da la gana, porque yo no soy nada realista, obviamente. Y de esa disciplina, pues la literatura iba un poco de la mano. Entonces escribía como pintaba y como sentía, y era una mezcla un poco. ¿Escribes en ordenador, lápiz? Antes escribía siempre a lápiz, pero ya perdí esa disciplina tan bonita. La perdí porque como dibujo y redibujo y vuelvo a dibujar, entonces claro, tendrías que tirar muchas hojas y muchos lápices y muchos dedos. Así que ahora sí, ahora estoy con el ordenador todo el tiempo. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro. Con esta, una novela, ¿no? Esta novela, ¿hay un mensaje que quieres transmitir a la gente que lo lee? ¿Hay algún mensaje principal, por ejemplo, que cuando lo leamos, que quieres que captemos? ¿O tenemos que leerlo y luego contarte lo que hemos entendido? Me encantaría, claro que sí. Hombre, yo creo que yo no quiero mandar un mensaje a nadie. No, por eso pregunto. Realmente ni quiero ser juez de ningún proceso, ni quiero opinar sobre nada importante, porque sobre todo escribiendo. Pero sí, el mensaje quizás, si puede haber un mensaje, es que como no sabemos lo que hay en la cabeza de nadie, no hay nada más interesante que indagar en tu propio interior, en tus propios pensamientos, que es lo que yo he hecho con la novela, y hacerlo como si fuera una trama, basada de pensamientos, uno detrás de otro. Y yo creo que el pensamiento está muy infravalorado, porque generalmente lo ocultamos, nos lo callamos y lo guardamos en algún sitio, y solamente compartimos una parte muy pequeña. Y pensar de la manera que a lo que me refiero, ¿no? De emociones, de pasiones, de miedo. Si sacas todo eso y lo compartes de forma natural, segurísimo que tu vida sería muchísimo más cómoda y sería más tu vida, porque generalmente terminamos callándonos casi todo y todo es tremendamente artificial. Yo siempre digo lo que pienso, así que quien me pregunte que tenga cuidado qué pregunta me hace, porque lo voy a decir seguro. Sí. Normalmente un escritor tiene su reducto, tiene su espacio, tiene el olor, el sabor, todo. Y tú escribes en la transhumancia, escribes de arriba y para abajo. ¿Esto forma parte que te ayude además a escribir más loco de lo que eres? Porque hay pocos escritores que escriben en cualquier sitio. Yo sí escribo en cualquier sitio, la verdad. La verdad es que sí, pero no sé si es bueno o es malo. Yo creo que también es por el sistema de vida que llevamos todos los presentes aquí, porque formamos parte de una empresa que es estupenda, pero que por su sistema natural necesitas dedicarle muchas horas. Por eso nos va tan bien. Lo que pasa es que también tenemos nuestra propia organización del tiempo. Y yo en ese café, que estoy en una cafetería sentado, en ese momento saco mi libretilla y me pongo a apuntar cosas. Escucho a una señora decirle a su marido algo y digo, joder, esto va de puta madre. Y lo apunto. Para la editora, cuando lo leíste, ¿por qué dijiste esto sí? ¿Por qué te enamoraste? Me interesó mucho veía que era un laberinto en el que, encima mi editorial se llama Cuadernos del Laberinto. Me interesaba este tipo de trama en el que entras y realmente no sabes por dónde vas a salir, porque el libro está lleno de puertas, de pasillos, de encontronazos con la realidad, con la ficción, y me pareció una trama muy moderna para
para la narrativa actual que se está haciendo en España. Y también me llamó la atención que fuera su primera novela. Siempre he creído que las primeras novelas son las que más están llenas de pasión y destilan más el espíritu del escritor. Entonces no tuve dudas en llamar enseguida y proponerle la edición. Que yo tuve cuando Juan me pasó, hace cuántos años, 4 años, ¿te acuerdas? Un poquito menos. En el coche me dice, te voy a dar un papel donde he escrito algo y ahora está en el libro. Y lo leí y me impactó tantísimo. Le digo, tienes que escribir porque a mí, yo no soy un lector ávido, pero me impactó tanto su forma de escribir. Pues justamente te quería pedir que nos leyeses algún relato del libro, algún relato corto de los que hay, Vale. o bien unas páginas para que el público Voy a leer ese relato. lo disfrute. A ver. Hay un relato dedicado a Cambridge, lo que pasa es que nadie se ha dado cuenta todavía. O no te lo hemos dicho todavía. Bueno, a ver si lo pilláis. ¿Cómo se dice, Chopin o Chopin?, preguntó con voz de violín sin miedo a ser vapuleada por los relamidos de la clase. Se dice Chopin, pero da igual, el lenguaje hablado merece ser un poco más libre. Somos creadores. Mientras sepa escribirlo, no voy a descalificarle. El sonido de los pupitres cesó hacía al menos 3 minutos, y el murmullo de los alumnos aventajados seguía sonando, pero aún así hubo alguna que otra risita que rompió su concentración, haciéndole sentir más pequeña. Repitió en su cabeza lentamente la perfecta pronunciación del nombre del compositor, incluso moviendo los labios, pero sin mirar al frente, ni una sola concesión al enemigo. No sean insolentes, y mírense al espejo más a menudo, pero no para ver sus caras bonitas, porque a su edad todo el mundo es guapo. Empiece, por favor. La profesora elevó la voz profunda y destemplada. Con cara de insatisfecha se apoyó en la puerta, ajustándose las gafas más de la cuenta, y levantando la mano en dirección al escenario. Laura saludó al público con los ojos cerrados y agachando la cabeza con una mano abierta en el pecho. Después, haciendo el ademán típico de los pianistas antes de acomodarse en el taburete, la niña se colocó ante las teclas blancas y negras gigantes, brillantes, algo temblorosa y respirando con prisa. Miró fijamente la partitura y se repitió en su interior. Con la primera nota, el instrumento y yo tenemos que ser uno, si no la magia no fluirá. Los primeros acordes eran casi mudos, pero como un veneno tranquilo iba haciendo el efecto, invadiendo su cuerpo, sacudiéndolo, vibrando como el eco de una cueva en su cabeza. La tensión de la nuca y la espalda se cambiaron por plumas, volatilizándose. Los dedos empezaron a pesarle, y, como si le hubieran cosido un imán en las yemas y el piano de cola fuera se hubiera vuelto de metal, las teclas aprendieron su cuerpo de muñeca, avanzaban brazo arriba, como raíces fulminantes. El sonido del instrumento con vida apagó la luz de la calle que entraba por las ventanas, y después, como si expulsara alguna esencia secreta, emborrachó a los hipnotizados. Para revivir la faena pulsó enérgica y magistralmente sobre 2 teclas. Silencio irreparable. Cambió de pedal justo después de pasar la 3ª hoja de la partitura. Estruendo. El piano empezó lentamente a elevarse del suelo. Como el silencio del segundo movimiento sonó el quejido de la madera. Violas discordantes. Sus pies empezaron a arrastrarse en aquel sigiloso lapso con intención. Los zapatos de charol rojo cayeron hacia los lados antes de que las puntas quedaran a ras de la tarima que antes soportaban todo el peso. Tosidos, ansias y sofoco. Apretó los dientes empujando los labios hacia adentro, cuando entró en su parte favorita. Las raíces del piano enmarañaron todo el escenario alcanzando las cortinas y avanzando por la pared. Los afluentes del río de tinta china tejieron la sala. Los acordes finales hicieron vibrar los cristales. La niña se conmovía con tanta maestría que parecía estar bailando con los ojos cerrados. Su rostro marcaba los compases con gestos bruscos, abducida por su viaje. Se le cayó la pinza de la cola y su pelo rubio se deslizó sobre sus hombros. Un poco después tapó su cara. Todos los niños que decoraban el resto de la sala, casi a oscuras, parecían muñecos viejos abandonados en un desván, con aquellos ojos gigantes rodeados de enormes pestañas llorosas, y sus pielcillas tan tiernas, tan dóciles. Escarmentados con inmovilidad, resultaban ridículos esperando la mano del ventrílogo. Algún que otro baboso practicaba mojando su camiseta. La profesora respiraba por la boca con una mano soldada a ella.
Cuando finalmente se unieron la niña y el piano de cola, la última nota se deslizó con sutileza en el tiempo y se metió en cada uno de los oídos, perdiendo sonoridad, hasta completamente desaparecer. Entonces llegó la nada, el vacío, ese que está fuera y dentro, ese que es frío, desapacible, casi nieve, rajando el cristal que nos separa de lo que no vemos, mostrando lo que sentimos, sin rostro, ni ropa, sin juicios ni palabras. Fue en ese justo momento cuando la niña bajó por las escaleras y preguntó: «Señorita, ¿lo he hecho bien?».